¿Qué tal amigos de USN? Mi nombre es Valentina Cantú y sean bienvenidos a la tercera parte de esta serie donde estamos recapitulando lo que fue de la carrera de los primeros 32 jugadores elegidos en el draft de 2017 de la NFL. Si no han visto la primera o la segunda parte, les recomiendo que vayan a verla antes o después de terminar este video para que estén al tanto de lo que hemos estado hablando en los últimos dos videos. Y bueno, la primera parte, como ya sabemos, fue para hablar de los jugadores más exitosos seleccionados en la primera ronda de 2017. La segunda también fue para hablar de los fracasos más grandes o lo que, como ya sabemos, ya les llaman busts. Pero creo que si algo caracteriza a este draft es que hay varios jugadores que no merecen estar tanto en una categoría tan catastrófica como los busts, ni en una tan exitosa como los éxitos. Por eso es que decidí crear una tercera categoría, que yo la verdad, toda esta serie me fui muy directo a los nombres, no le puse tanto pensamiento, y esta tercera categoría se llama los intermedios. Pero a pesar de que esta categoría se considere en medio, no creo que carezca de matices como las otras dos categorías que ya vimos. Porque la categoría de los éxitos lo dividí en éxitos ofensivos y éxitos defensivos, y la categoría de los fracasos los dividí en tres niveles. Recordemos que el primero era el más catastrófico y el tercero no tanto. Así que como ya mencioné, creo que no es justo que esta categoría solo ponga a los jugadores ahí en los intermedios y ya. También la dividí en dos categorías. Una se llama casi éxitos y la segunda se llama casi busts. Los siguientes 12 jugadores tuvieron una carrera en la liga que o sigue o ya terminó, pero ha sido bastante mediocre o bastante normal hasta este momento. Nada que resaltar ni nada que resaltar de manera negativa. Y yo sé que probablemente con algunos de estos jugadores van a decir, bueno, es que ¿cómo es que no lo pusiste en los busts? O ¿cómo es que no lo pusiste en los éxitos? Pero es que consideré bastante polarizante ponerlos en solamente una u otra categoría. Por eso es que justamente creé esta. Así que sin más preámbulo les presento a los siguientes 12 jugadores pertenecientes a la categoría de los intermedios. Iniciamos con la primera categoría de este video y vamos a empezar hablando de los casi éxitos. Este primer jugador con el que inauguramos el video y la categoría, la verdad, a mí me sorprende mucho de lo que ha sido de él en este último año, ya que si en el año de como 2017-2018 me hubieras dicho que Leonard Fournette lleva casi un año y medio sin un equipo en la liga, a mí me hubiera sorprendido bastante. Este running back proveniente de LSU tuvo una segunda temporada en college bastante fuerte con 1953 yardas terrestres y 22 touchdowns, haciendo que los Jacksonville Jaguars lo seleccionaran para 2017 con el cuarto pick overall, a pesar de que su última temporada en college hubiera estado llena de lesiones que lo limitaron. Pues en esa misma temporada de novato de Leonard Fournette, los Jacksonville Jaguars llegan hasta el campeonato de la AFC dando una sorpresa bastante grata en los playoffs y dando una muy buena batalla gracias a esa defensiva que todos siempre recordaremos llamada Saxonville y también una ofensiva que pues Leonard Fournette era el motor de ella. La verdad es que esos playoffs yo los recuerdo con una sonrisa porque hoy día qué irreal es decir que en esa época tuvimos en los campeonatos de conferencia a Tom Brady contra Blake Bortles en la AFC y en la NFC teníamos a Case Keenum contra Nick Foles. Pero regresando al tema de Leonard Fournette, en 2017 hizo 1040 yardas terrestres y 9 touchdowns. Sin embargo, 2018 fue un poco más bajo en términos de rendimiento debido a lesiones y una suspensión que tuvo que cumplir. Y para 2019 hizo su temporada con mayor cantidad de yardas terrestres registradas con 1152. Sin embargo, después empezó a tener problemas con el equipo, haciendo que un año antes de que terminara su contrato de novato terminara siendo liberado por los Jaguars. Para 2020 firmó con los Tampa Bay Buccaneers, que como sabemos estaban buscando renovar su ofensiva y es por eso que traen al legendario Tom Brady en esperanzas de que les dé un anillo. Cosa que se les termina cumpliendo, ya que para esa misma temporada terminan ganando el Super Bowl 55. Y a pesar de que Leonard Fournette no fue el running back titular de los Buccaneers para los playoffs, sí se dividió el tiempo de juego con Ronald Jones, que era el otro running back del equipo, teniendo un desempeño muy bueno y contribuyendo a la victoria de los Buccaneers, haciendo que los fanáticos también le atribuyeran el apodo de Playoff Lenny. Desde esa temporada donde fue campeón del Super Bowl, en 2021 jugó 13 juegos pero se terminó lesionando. En 2022 tuvo una baja en desempeño y en estadísticas, por lo que finalmente los Buccaneers lo terminaron cortando. Y finalmente en 2023 firma con los Buffalo Bills para estar en su practice squad, pero termina jugando 2 juegos y después lo terminan liberando. Como ya mencioné, Fournette desde enero del año pasado no tiene un equipo de la NFL, y es que entre lesiones, problemas de actitud tanto dentro y fuera de la cancha, y considerando el número de pick tan alto que fue, la verdad es que con los años no ha cumplido tanto con las expectativas, y aunque ha expresado querer volver a la liga, todavía no se ven signos de que regrese pronto. Como dato curioso, el siguiente jugador del que vamos a hablar cuando estuvo en college no jugó en la posición en la que actualmente se desempeña en la NFL, y es que Haason Reddick en su última temporada en la Universidad de Temple jugó como safety. Sin embargo, en el Senior Bowl se cambió a linebacker y de ahí no se ha movido el resto de su carrera profesional. Terminó siendo el 13º pick elegido por los Arizona Cardinals y ahí pasó sus primeros 4 años en la liga, que fue su contrato de novato, donde terminó acumulando 162 tacleadas asistidas y 92 solitarias, hizo 20 capturas al quarterback, que de hecho 12.5 de estas fueron en 2020, y también hizo 33 tackles for loss en esos 4 años en Arizona.
Después de eso pasó a firmar con los Carolina Panthers, donde solo estuvo un año y tuvo estadísticas similares a su temporada de 2020, que fue su última en Arizona y por cierto su mejor de las 4 que estuvo ahí. Pero los mejores años de Haason Reddick sin duda hasta el momento han sido 2022 y 2023, donde estuvo en Filadelfia con los Eagles y llegó a liderar la liga en fumbles forzados, alcanzó su career high en sacks en una temporada y fue nombrado al segundo equipo All-Pro. En abril del año pasado termina siendo intercambiado a los Jets, donde para agosto ya estaba pidiendo un trade fuera del equipo por situaciones de contrato. Y finalmente, después de perderse los primeros 6 juegos de la temporada pasada por ese holdout que estaba haciendo, terminan rearreglando su contrato. Pero terminando 2024, donde a decir verdad tuvo una temporada baja estadísticamente, no terminan volviéndolo a firmar. Por lo que en marzo firmó con los Tampa Bay Buccaneers por un año. Reddick es un jugador que ha tenido buenas temporadas en los últimos años y no es como que sea un jugador malo, el único problema es que en años recientes ha cambiado de equipos muy frecuentemente. Pero fuera de eso es un pass rusher sólido que podría reencontrar su camino en Tampa este 2025. Proveniente de Alabama y elegido por los Washington Commanders en el pick 17, Jonathan Allen de hecho fue protagonista de una noticia bastante relevante esta agencia libre al firmar con los Minnesota Vikings después de 8 temporadas en Washington. Sus primeros 3 años en la liga los jugó como defensive end, sin embargo a partir de 2020 lo cambiaron a defensive tackle y se ha permanecido en esa posición al adaptarse bien a ella. Sus estadísticas siempre han sido números similares. Podría considerarse la temporada de 2021 su mejor hasta el momento, ya que registró su career high en sacks, e igual 2022 podría ser considerada de sus mejores, pero en general no ha tenido una temporada donde verdaderamente sus estadísticas sean de otro mundo o sean comparables a los élites de la liga. Finalmente, el año pasado se lesionó en la semana 6 y terminó regresando para la semana 17 y los playoffs de los Commanders, donde terminan llegando hasta el campeonato de conferencia. Y como ya mencioné, en marzo los Commanders lo terminan liberando al no encontrar un equipo que quiera hacer un trade por él y él termina firmando con los Minnesota Vikings. En general, Jonathan Allen en su carrera ha sido un jugador que no te da un impacto en la cancha a nivel TJ Watt o Myles Garrett, pero tampoco es como que te impacte negativamente en ella. Al contrario, es un jugador bueno especialmente contra el juego terrestre y a pesar de no ser un game breaker, en un buen día es un defensive tackle bastante sólido. Previo al draft, Garrett Bowles estaba considerado entre los top 5 prospectos de linieros ofensivos. Por eso es que finalmente los Denver Broncos lo terminan eligiendo con el pick número 20, equipo en el que sigue hasta el día de hoy. El gran obstáculo al que Bowles se enfrentó en sus primeros 3 años en su carrera fueron las penalizaciones, ya que fue causante de muchas en su contra, hizo 32. Pero a partir de la temporada de 2020, donde solo le marcaron 4 penalizaciones y fue nombrado al segundo equipo All-Pro, ha mejorado mucho en aspecto de las penalizaciones, haciendo solo 14 de 2020 a 2022, aunque eso sí en 2022 se lesionó desde la semana 5 y se quedó fuera el resto de la temporada. Quizá este 2024 ha sido la temporada desde 2020 donde más penalizaciones le han marcado con 12, pero en general ha sido un liniero ofensivo bastante decente. Y aunque nunca llegó a ser considerado un bloqueador de élite, creo que hasta cierto punto sí lo podemos considerar una pieza central de la ofensiva de los Broncos, que como sabemos desde 2016 cuando ganaron el Super Bowl con Peyton Manning, han estado batallando mucho en este lado del balón. Sin embargo, las cosas ya se ven un poco más brillantes para el futuro con la llegada del quarterback Bo Nix, que va a entrar a su segunda temporada este año. Evan Engram fue elegido con el pick número 23 por los New York Giants, y a pesar de que nunca ha tomado un rol protagónico en una ofensiva, ha mantenido números estables y buenos considerando lo ya mencionado. Hace 2 años, en 2023, registró su mejor temporada hasta la fecha con 963 yardas de recepción y 114 recepciones. Sin embargo, su última temporada donde ha anotado más de 5 touchdowns fue en 2017 cuando era un novato. Y otra estadística a relucir es que en sus 8 años de carrera ha tenido un porcentaje de catch de solamente 67.7. Pues Engram, a pesar de no convertirse en el tight end dominante que varios proyectaban que podría llegar a ser en la liga, ha demostrado ser un arma valiosa en el pase, especialmente en esquemas ofensivos que aprovechan su atletismo porque tiene un físico bastante prominente. Y aunque en general nunca fue un bloqueador confiable, su habilidad para crear separación y su adaptación en la ofensiva de Jacksonville lo salvaron de ser considerado un bust. Sin embargo, sí vale la pena mencionar que en su carrera falló en alcanzar su techo de élite debido a problemas clave como drops críticos, de hecho es algo que le recalcaron bastante, como ya mencioné tiene un porcentaje de catch de 67.6 en 8 temporadas. Y también súmenle lesiones recurrentes y como ya mencioné limitaciones en el bloqueo. Pero también otro aspecto de su carrera que vale la pena analizar es que a lo largo de esta, por ejemplo, en Nueva York jugó con bastantes quarterbacks inconsistentes. Pero inclusive en Jacksonville con los Jaguars, donde tuvo más oportunidades, no se ha consolidado como un jugador determinante. Finalmente cerramos la categoría de los casi éxitos con otro tight end, y es que con el pick número 29 los Cleveland Browns eligieron al tight end de la Universidad de Miami, David Njoku. Cuando las lesiones no lo atormentan como han sido las temporadas de 2019 y 2020, Njoku ha sido consistentemente el tight end titular en Cleveland.
siendo 2023 su mejor temporada con 881 yardas de recepción y 6 touchdowns. Si analizamos en retrospectiva la carrera de David Njoku, de 2022 a la actualidad sí ha mejorado bastante en términos de estadísticas e impacto en el equipo, pero en realidad nunca ha sido de impacto mayor, ya que nunca ha anotado más de 10 touchdowns en una temporada, pero bueno, también la situación en la que se encuentra siempre su equipo no es como que lo ayude mucho, pero en general ha tenido una carrera de altibajos, con flashes de gran talento, pero inconsistencia general, y la verdad es que no es un tight end con regularidad como para ser considerado élite. Hemos llegado a la mitad de los jugadores que van a ser mencionados en este video e irónicamente también hemos llegado a la segunda categoría, por lo que se dividieron perfectamente en 6 y 6. Esta segunda categoría, como ya mencioné al inicio del video, se llama Casi Bust. Y la inauguraremos con un jugador que es bastante irónico que en estos momentos hablemos de él como un casi bust, ya que justamente la semana pasada Mike Williams anunció su retiro de la NFL. Elegido por los Chargers de Los Ángeles con el pick número 7, creo que Williams se salvó por nada de estar en el video de los bust, porque yo no lo consideraría un fracaso total, principalmente porque el único otro wide receiver que fue seleccionado en el top 10 junto con él fue John Ross. Y de John Ross ya hablamos el video pasado y del rotundo fracaso que fue su carrera, entonces si lo ponemos en retrospectiva pues no fue tan mala, ¿saben? Registró sus únicas temporadas con 1000 yardas en 2019 y 2021 y solo ha registrado una temporada con 10 touchdowns en 2018. En términos generales, 2021 ha sido su mejor campaña. Y otro tema también han sido las lesiones, ya que en 2023 se rompió el ligamento cruzado anterior de la rodilla y se queda fuera el resto de la temporada, que terminaría siendo su última con los Chargers. Finalmente, la temporada de 2024 la pasó entre los Jets y los Steelers, donde por cierto, con los Steelers terminó agarrando el touchdown ganador contra los Washington Commanders. Que por cierto, ahora me estoy preguntando, ¿será que ese touchdown es la única razón por la que yo no lo puse en el video de los posts? No se crean, en este canal nunca nos vamos a dejar llevar por el fanatismo. Y ya finalmente este 2025 todo parecía que iba a seguir un año más en la liga y termina firmando de nuevo con los Chargers de Los Ángeles, pero termina retirándose sorpresivamente, como ya mencioné la semana pasada. Mike Williams es un receptor que considero tuvo números medianamente buenos. Creo que para ser un receptor que no destaca entre los mejores de la liga son números aceptables, pero eso sí, considerando que fue un pick top 10 en su draft, pues no son números tan aceptables. Le faltó seguir su buen ritmo que tuvo toda la temporada de 2021 y bueno, también sumándole las lesiones termina perjudicándolo más, por lo que finalmente su potencial nunca se terminó cumpliendo al 100%. El tercer defensive end en ser seleccionado en este draft fue Derek Barnett con el pick número 14 por los Philadelphia Eagles, y a pesar de no ser titular desde un inicio, tuvo una temporada de novato bastante sólida, donde finalmente su equipo termina llegando al Super Bowl 52 y ganándolo. Donde de hecho, si hasta este momento no te ha sonado el nombre Derek Barnett, él fue el encargado de recuperar el icónico strip sack que Brandon Graham le hizo a Tom Brady en el cuarto de ese partido. Que creo que hablo por todos los que en ese momento éramos haters de Tom Brady porque estábamos hartos de ver cómo dominaba la NFL. Creo que fue uno de los momentos más felices que tuvimos. En 2019 tuvo su mejor temporada en términos de sacks con 6.5 y 25 tacleadas solitarias, pero para 2022 se termina rompiendo el ligamento cruzado anterior y en 2023 tras no jugar prácticamente nada, y esto no fue por términos de lesión, esto fue porque simplemente el equipo le redujo su tiempo de juego. Termina siendo intercambiado a los Houston Texans, donde tampoco ha sido un titular indiscutible, pero cuando ha jugado ha registrado números medio aceptables. Un pick después de Derek Barnett y con la 15ª elección, los Indianapolis Colts eligieron al safety Malik Hooker proveniente de Ohio State. Para la segunda semana de la temporada, él ya era titular debido a las lesiones que estaba sufriendo la defensiva de los Colts y en su primer start hizo justamente su primera intercepción en su carrera, haciendo también otras dos en los siguientes 2 juegos. El problema fue que para la semana 7 se rompió el ligamento colateral medial y el ligamento cruzado anterior de la rodilla. De 2017 a 2020, Malik Hooker siempre mantuvo números similares, pero para 2020 se rompió el tendón de Aquiles en la semana 2. Y todos los fanáticos de la NFL sabemos que si hay lesiones que te mantienen fuera por toda una temporada es, primero, el tendón de Aquiles y segundo, el ligamento cruzado anterior. Para la temporada de 2021 firmó con los Dallas Cowboys, donde lentamente ha regresado a la titularidad en la liga, ganándose un puesto en esta defensiva. Y a pesar de seguir sin ser un safety con muchas intercepciones o un ball hawk, como se les denomina a este tipo de safeties, pues ha cumplido lo suficiente. Inclusive en 2024 hizo su career high en tacleadas, tanto solitarias como asistidas. Hoy en día Malik Hooker es un safety funcional en esquemas que le dan prioridad a la cobertura, pero en general no es un jugador que haga mucho impacto en la cancha. Seleccionado por los Tennessee Titans con el 18º pick, Adoree Jackson en college fue wide receiver, cornerback y return specialist, por lo que varios podríamos decir que fue Travis Hunter antes de que Travis Hunter fuera Travis Hunter. Es broma, no se ataquen, ¿ok? Yo sé que obviamente no podemos comparar a Adoree Jackson con Travis Hunter. En su primer año en la liga, Adoree Jackson hizo su career high en deflected passes y en fumbles forzados, y la verdad es que su carrera no ha sido la mejor. Y es que a lo largo de su carrera sus números han sido bastante bajos y flojos. Quizás podríamos decir que sus mejores años fueron 2017, 2018 y 2021, que fue su primer año con su segundo equipo en la liga, los New York Giants.
Y actualmente, este pasado marzo, Adoree Jackson firmó con los Philadelphia Eagles. Actualmente es un cornerback NFL con momentos de alto nivel, pero no ha cumplido completamente las expectativas de ser un pick de primera ronda. Su atletismo es lo que lo mantiene relevante, pero la falta de impacto en turnovers y su irregularidad lo ubican más como un segundo quarterback funcional más que un quarterback primero de élite. Un pick después del último del que ya hablamos, tenemos a los Tampa Bay Buccaneers seleccionando al tight end de Alabama, O.J. Howard. Y aquí también tenemos un caso similar de números bajos, y es que Howard solo tuvo buenas temporadas en sus primeros años en la liga. La temporada donde tuvo más yardas fue en 2018 con solamente 565 yardas, pero tendría sentido que por su tamaño fuera usado más para bloquear en vez de para recibir pases. Finalmente, él también fue parte del equipo de 2020 que gana el Super Bowl con los Tampa Bay Buccaneers. Pero como ya les mencioné, Tom Brady llegó a Tampa buscando renovar la ofensiva de este equipo y por consecuencia también trajeron a su dupla mayor, a su bestie, al mejor jugador con el que ha jugado como dupla tenemos al tight end Rob Gronkowski. Por lo que obviamente el rol de Howard en la ofensiva iba a ser reducido a uno mucho más menor. Y es que también entre lesiones y falta de química con sus quarterbacks, la última vez que Howard jugó en la liga fue en 2022 con los Houston Texans, donde tampoco tuvo impacto grande. Amigos, hemos llegado al último jugador del que hablaremos de esta lista y también el último jugador del que hablaremos que fue seleccionado en la primera ronda de 2017. Así que clausuraremos la sección de los casi bust con el seleccionado con el pick número 22 por los Miami Dolphins. Estamos hablando del defensive end Charles Harris. Si somos honestos, Harris no le pasó nada bien en Miami, ya que fue titular en solamente 8 juegos de los 41 en los que estuvo con el equipo. Hizo solamente 3.5 capturas al quarterback y 61 tacleadas. Por lo que para 2020 terminan intercambiándolo a los Atlanta Falcons, donde solo terminó estando un año y tuvo números bastante normales para solo haber sido titular un juego y haber jugado 13 de 16. Pero eso sí, los mejores momentos que Harris ha tenido hasta este momento en su carrera fueron en los Detroit Lions de 2021 a 2023. Y es que los Lions es el equipo donde más ha tenido partidos como titular e igualmente ha tenido números medianamente buenos. En este equipo registró 10 capturas al quarterback, 92 tacleadas combinadas y 54 solitarias. Su mejor temporada fue 2021 con 7 sacks y medio y 34 tacleadas. Esta última temporada de 2024 la pasó entre los Carolina Panthers y los Philadelphia Eagles, donde técnicamente fue campeón del Super Bowl este pasado febrero con ese equipo. Aunque eso sí, pues como estamos viendo, no tuvo un impacto mayor en esta defensiva. La carrera de Charles Harris ha sido discreta, marcada por momentos de brillantez ocasional, pero sin una consolidación. Actualmente es considerado como un jugador de rotación funcional, pero su carrera ha sido de apoyo más que de protagonista, sin llegar a ser un pilar defensivo. Y bueno, finalmente lo logramos. Hemos hablado de los 32 jugadores seleccionados en la primera ronda del draft de 2017. Hemos pasado por una montaña rusa de emociones y por una montaña rusa completa respecto a las carreras de estos jugadores. Sin embargo, aquí no se termina esta serie hablando de 2017. Como ya les he mencionado en partes anteriores, hace falta una cuarta parte donde estaremos hablando de los jugadores que yo considero joyas escondidas, ya que fueron elegidos en rondas tardías, pero terminaron teniendo un muy buen desempeño en la liga. Con tan solo mencionarles que de esta clase de draft, quien fue elegido como Offensive Rookie of the Year no fue seleccionado en las primeras 2 rondas. Así que esperen esa cuarta y última parte la próxima semana. Así que amigos, después de analizar toda esta primera ronda de 2017, comenten qué opinan de ella, si la consideran la mejor de los últimos años, si no, si la podrían comparar con otras primeras rondas como 2020, es la primera que se me puede venir a la mente, llena de muchos jugadores talentosos que han marcado su lugar en la liga. La verdad es que yo este draft lo recuerdo con mucho cariño porque fue el primero que yo vi siendo fan de tiempo completo de la NFL. En cierta parte por eso también quise como recapitular un poco de lo que había sido de estos jugadores, ya que me acuerdo perfectamente de haber visto este draft. Y porque a pesar de que pues sí tiene sus altas y sus bajas como toda clase de draft tiene, yo considero este draft muy bueno. Así que quiero que ustedes comenten su opinión en los comentarios. Mi nombre es Valentina Cantú, muchísimas gracias por haber visto este video si llegaron hasta acá. No se olviden de suscribirse al canal y darle like al video. Y tampoco se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales que están en la descripción. Los estaré viendo la próxima semana.